Prieto, Harold Santiago, Suárez, Vargas, Milla Tomar. Buenos días, muchachos. Vamos ingresando y Milla Tomar y vamos apagando el micrófono mientras verifico aquí la entrada. Uno veo a Juan Torres, Santiago Salamanca, Harold Poveda, Juan Torres. En el baile del muñeco suena cariño. A ver, por favor. Ustedes conocen, muchachos, los que están ahí. Juan Torres, no lo encuentro acá. Bueno, Natalia Giraldo. David Rodríguez. María Carolina Velázquez. Santiago, díganle en Santiago que se tiene que tener el apellido porque si no, no lo puedo dejar ingresar. Natalia Riveros. Buenos días, profe. Buenos días, Riveros, Natalia. Ok. Hazme un favor, este señor Juan Torres es del grupo porque no lo conozco. Santiago tampoco coloca apellido, entonces no lo puedo dejar entrar. Miguel. Sí, señor Juan Torres, sí. ¿Sí? ¿Hay algún Santiago en tu curso? Bueno, no conozco. Miguel Ángel Vergara. Sí, señor, sí hay. ¿Sí hay un Santiago? Señor. Sí, señor. Ok. Andrea, dígale a los chicos que le colocan el apellido porque así me queda difícil. Karen Juliet Páez. Correcto. Charit Contreras. Correcto, Charit está así. Andrés Gilberto Fernández. Sí, ahí está, Andrés Gilberto Fernández. Juan David Vega. Ok. Entonces, listo. Tenemos 18 participantes. El tiempo de ingreso que vamos a darle. Mientras se conecta la mayoría. A Santiago, silenciamos el micrófono. Se me ha olvidado cerrarlo. Bueno, vamos a dar un margencito de espera de un minutico más. Andrés Santiago. Andrés Santiago, no me coloca apellido. El chico que está aquí colaborándome, Andrés Santiago, sí. Ávila Otálora Anderson. Ávila Otálora, sí es. Pero Andrés Santiago no me está colocando apellido. Andrés Santiago pertenece al grupo, muchachos. Cuéntenme ahí. ¿Quién es Andrés Santiago? ¿No? Creo que es Salamanca. Santiago. Salamanca, pero yo nunca había escuchado a un Andrés. José Santiago se llama. José Santiago Salamanca. Ah, pero yo estoy en la llamada, profe. Entonces retirémosle Andrés Santiago. Retirémoslo de ahí. ¿Sí? No, personas extrañas, no. Entonces eso es como seguridad de la reunión. Bueno. Tenemos otros integrantes. A ver quién más. Damos de aquí un margencito de un minuto más. Son las 9:03. En aras de optimizar el tiempo porque pues no nos alcanza para la explicación de la guía. Que el tema es muy sencillo, muchachos. Ustedes ya lo pudieron ver. Rosa tampoco es de la reunión. Entonces retirémosla. Entonces, eso se debe específicamente, por eso tenemos estos inconvenientes, ¿no? Hay veces se les dan el correo a personajes extraños y lo que yo les pido, muchachos, el favor, entonces, el favor encarecido de lo más posible,
para que podamos nosotros entonces poder desarrollar una buena actividad. Aquí es la presentación de la actividad. Por ejemplo, Cardoso Burgos. A ver si ya está aquí. Cardoso Burgos sí está. Wendy Vera. Wendy sí también está. Entonces ahí ya les vamos dando ingresos. Bueno. Y ya vamos entonces a lo que ya es suficiente con estos 21. Los demás ya pueden entonces que podrían revisar el video. Entonces, este Huawei 9 no lo puedo dejar ingresar. Javier Gómez Wilches. Javier sí está. Ok. Wendy Vera. Wendy sí está. Ese Huawei G9 Plus no están diciendo quién es, entonces no lo puedo dejar ingresar. Entonces, si no se identifica, entonces lo sentimos, tenemos que retirarlo. Entonces, dicen que los muchachos que por favor, entonces tienen Díaz Becerra, Felipe, Díaz Becerra, Sebastián sí está, Sofía Soto, entonces Sofía también está. Creo que son las dos últimas personas que dejamos ingresar. Entonces ya vamos aquí a cerrar. Bloqueamos reunión. Sofía Soto creo que ya ingresó. Entonces, bueno muchachos. Entonces vamos a continuar. Primero que todo les doy la bienvenida. El día de hoy les activo la evaluación de balanceo de ecuaciones por oxidación-reducción en la plataforma para que la puedan contestar. La idea es que la contesten más o menos entre 60 y 60 minutos más o menos. Son 20 preguntitas de selección múltiple con única respuesta. Ahí mismo les va a dar inmediatamente les va a dar la nota, la calificación tan pronto la saque. Entonces, bueno. Entonces, bueno, cambios. Listo. Aquí, entonces. Aquí, entonces, vamos a poner. Ok. Bueno, listo. Vamos entonces aquí a compartir pantalla. Muchachos, por eso soy compartir. Entonces, compartimos. Ok. Bien. Entonces. Aquí en compartir, vamos aquí a. Bueno, esta no es. Hay que copiar la guía que no era. Rápidamente. Bueno, ¿están viendo bien la pantalla, muchachos? ¿Sí la están observando perfectamente? Cuéntenme. Señor. Bueno, Sí, señor. entonces, listo, muchachos. Entonces, ahora acá vamos a continuar y primero que todo vamos a repasar las fechas de entrega. Esta guía se tiene que entregar el 5 de junio del presente. No olvidemos la fecha de entrega. Inmediatamente la clave para décimo D, aquí la estoy reseñando, miremos acá está, la clave para décimo D. Entonces, la clave. Entonces, bueno. Tenemos que presentar las actividades, muchachos, eso sí, forma organizada. Entonces, no lo olvidemos. Entonces, presentar las actividades en forma organizada. Aquí tenemos el tema, obviamente, cálculos químicos. Para poder nosotros realizar los cálculos químicos, tenemos que primero hablar de la unidad de masa que nosotros estamos utilizando para química. La unidad de masa la vamos a llamar la mol o mole. Esa es la unidad de masa. Entonces, vamos a emplear. Entonces, ahora, ¿qué es la mol? Pues la mol es una unidad de agrupación, muchachos. Decimos aquí un mol. Es una unidad de agrupación. Y vamos a repasar las unidades de agrupación que ustedes conocen hasta el momento.
Cuando yo digo una docena, muchachos, ustedes están refiriéndose obviamente a 12 unidades. ¿Ok? Entonces, cuando digo una docena, me estoy refiriendo entonces a 12 unidades. Cuando yo digo un kilo, obviamente me estoy refiriendo a 1000 unidades. ¿Ok? Entonces yo digo, por ejemplo, un kilómetro, hablo de 1000 metros. Digo un kilogramo, hablo de 1000 gramos. Si yo digo un kilosegundo, hablo de 1000 segundos. Como se dan cuenta, las unidades de agrupación siempre operan de la misma manera. Vamos entonces a referirnos a un mol. Un mol es una unidad de agrupación también, pero agrupa este número grande que se repitió mucho en épocas en las cuales se estuvo midiendo partículas muy pequeñas como los átomos en moléculas, y entonces esta unidad es 6.023 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Unidades. Profe, una pregunta. Sí, señor. Se supone que ese 6.023 por 10 a la 23, ese es el número de Avogadro, ¿verdad? Sí, correcto. Ese es el número de Avogadro. ¿Y por qué cuando uno busca, por ejemplo, lo que es internet o eso, el número de Avogadro aparece con 0.22? No. Sí, no importa. 0.23, 0.22, eso ahí lo puedes utilizar cualquiera de los dos. ¿Sí? Son 6.023, 6.022. Lo que sí tienes que tener cuidado es que sea a la 23, porque date cuenta que es un número supremamente grande. Entonces estamos hablando de un número que es como 6, corres la coma 3 lugares hacia la derecha y luego le colocas 20 ceros. Significa que entonces es un número bastante grande. Pues ¿para qué utilizaríamos un número tan grande entonces? Pues un número tan grande se está utilizando pues para medir cantidades muy pequeñas. Entonces, cantidades muy pequeñas como por ejemplo átomos o moléculas. Si de pronto hiciéramos la comparación, tomamos vamos a medir, por decir algo, 1 gramo de sal. Listo. Y luego de medir 1 gramo de sal, vamos a decir, vamos a contar las cantidades de granos de sal que hay en un gramo de sal, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar que son muchísimos. Por lo tanto, entonces, va a ser bastante complejo que siempre nos refiramos a cantidades supremamente grandes. Es mejor hablar por unidades de agrupación, como por ejemplo la de distancia de Yopal a Bogotá. Es mejor hablarla en metros, hablarla en kilómetros, que hablarla en metros, o hablarla en centímetros, que serían entonces números muy grandes. Por eso utilizamos números de agrupación. Siempre utilizamos números de agrupación. Cuando dicen, por ejemplo, en el caso de los huevos, una cubeta de huevos, ya sabes que en la cubeta vas a venir 30 huevos. Entonces, más bien, la gente comercializa los huevos por el número de cubetas y no exactamente por el número de huevos, porque va a ser más complicado. Señor, hay otra preguntita por ahí. Qué pena interrumpirme, pero una pregunta. Sí. Usted estaba diciéndole los ejercicios estos, pues, en casi la mayoría de los ejercicios, pues me dio un resultado de 2.075 por 10 a la 51. ¿No importa? Sí, no importa, está bien. Desde que coloques qué es. Ahorita hacemos algunos ejercicios. Colocas qué es. Por favor, cierra el micrófono. Sí, señor, Okay. Yo coloqué proceso y todo. Ok, muy bien, muy bien. Eso. Colocar entonces el procedimiento total y entonces eso sería lo que necesitaríamos. Bueno, teniendo en cuenta eso, muchachos, que es algo muy sencillo. Entonces vamos inmediatamente a supervisar los procesos. Bueno, esto, 1 kilo, 1000 unidades. Una docena, ya sabemos 12 unidades. 1 mega, entonces serían 1000 kilos, o sea, toda esta cantidad de unidades. Y 1 giga, entonces estamos hablando de 1 por 10 a la 9 unidades. Entonces, cuando decimos un mol, tiene 6.023 por 10 a la 23 unidades. Entonces, pero cuando yo hablara de un mol segundo, hablarías de 6.023 por 10 a la 23 segundos. Pero si hablo de un mol gramo, hablo de 6.023 por 10 a la 23 gramos. Si hablo de un mol de personas, sería 6.023 por 10 a la 23 personas.
Eso serían muchísimas personas, serían como más de 10.000 veces la población de la Tierra. Por lo tanto, comprenderás la dimensión de este número, es bastante grande. Entonces, si nosotros vamos a referirlos a átomos, un mol de átomos, entonces decimos un mol átomo. Me refiero específicamente a 6.023 por 10 a la 23 ¿qué? Átomos. Ok, ahí está. Entonces, 6.023 por 10 a la 23 átomos. Pero si yo digo un mol molécula, pues estoy hablando entonces de 6.023, quedó aquí mal escrito, 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Cuando yo hablo del mol, tengo que referirme a qué. Mol, gramo, mol, átomo, mol, molécula. ¿Y en qué momento yo hablo de un mol molécula y un mol átomo? Pues, ¿cuándo me refiero a átomos y cuándo me refiero a moléculas? Pues yo me refiero a átomos cuando hablo de un elemento. Yo digo, por ejemplo, un mol de hierro. El hierro es un elemento. Luego, entonces, tiene que referirse a átomos de hierro. Entonces, 6.023 por 10 a la 23, ¿qué? Átomos. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo un mol de hierro en átomos, un mol átomo de hierro, hago referencia a todos estos átomos de hierro. ¿Y exactamente a cuánto equivalen en gramos todos estos átomos? Pues equivalen en gramos al peso atómico del hierro, que si lo buscas en tabla periódica te da 55, aquí lo voy a colocar, 55,8. Pero de aquí para allá, muchachos, los pesos atómicos los aproximamos por exceso o por defecto. Si después de la coma el número es 5 mayor, aproximo por exceso. Coloco 56. Si de pronto este número no hubiera sido 55.8, sino 55.4, entonces aproximamos por defecto. Esto va a ser entonces, ¿qué? 55. ¿Listo? De esa manera, entonces, vamos nosotros a utilizar todos estos números. El mol de hierro, entonces, se refiere a 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y efectivamente, entonces, estamos refiriéndonos aquí exactamente a cuánto? A 56 gramos de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos átomos de hierro me pesan 56 gramos. ¿Lo ven? Entonces, un mol de hierro son 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. Pero un mol de hierro también son 56 gramos, o sea que tiene dos equivalentes. Mol de hierro en átomos sería 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y mol de hierro en gramos sería 56 gramos de hierro. Entonces, aquí hay dos maneras como podemos nosotros interpretar, por eso coloco un cuadro sinóptico, para que nosotros comprendamos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Cuando nos hablamos de un mol de un compuesto, por ejemplo, un mol de agua, ya no puedo decir entonces que un mol de agua sean exactamente 6.023 por 10 a la 23 átomos de agua. Yo voy a decir, porque el agua es un compuesto, 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Moléculas de agua. ¿Moléculas de quién? De agua. Y algo muy importante aquí. Tengo que hablar también específicamente de que no va a ser el peso atómico del agua porque ese no está en la tabla periódica. Va a ser el peso molecular, que es el tema de la guía de la otra semana. Peso molecular. Que eso ya lo vamos a aprender allá en la otra semana. Por el día de hoy y en esta semana vamos a trabajar con el mol de elementos. Que el mol de elementos hace referencia a átomos y hace referencia al peso atómico en gramos. Bien, con eso corrido, con eso entendido, vamos inmediatamente, muchachos, entonces a trabajar de forma inmediata en otro tipo de actividad, de ejercicios
que se basan en interpretar qué es el mol y qué es el número de Avogadro. Y vamos a hacer diversos cálculos. Entonces, el asunto es muy sencillo. Entonces, aquí dice, se debe aproximar por exceso de efecto. Bueno, esto ya lo sabemos hacer, según ese el caso. Y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, acá, ¿qué nos dice aquí? Bueno, esto ya lo dijimos. Aquí. Hallar el número de moles presentes en 300 gramos de calcio. Este ejercicio es supremamente fácil. Muchachos, y nos dice cuántas unidades de peso atómico de calcio hay en 300 gramos de calcio. Eso es lo que nos está diciendo. Generalmente, para resolver el ejercicio, partimos de los datos que nos dan de ingreso. 300 gramos de calcio. Entonces, vamos a pasarlo a moles, porque nos está diciendo moles. ¿Y cuánto pesa un mol de calcio? En la tabla periódica encontramos que el mol de calcio pesa 40. De pronto nos da 39,8 en la tabla periódica, o 40,1 o 40,02. Entonces hacemos la aproximación a 40. Colocamos aquí, en el factor de conversión que voy aquí a reseñar, y voy a colocar en la parte de arriba mol. ¿Por qué pongo en la parte de arriba mol? ¿Y por qué pongo en la parte de abajo gramos? Un mol de calcio, ya sabemos, según tabla periódica, son 40 gramos de calcio. ¿Ya? Y cancelamos gramos de calcio con gramos de calcio. Y de esa manera, entonces, hacemos la multiplicación. 300 por 1, pues 300. Y 300 dividido entre 40, pues nos da 7,5. ¿Y qué? Lo que nos quedó. ¿Qué dice arriba? Mol de calcio. Muy bien. ¿Mol de quién? De calcio. Así entonces nos quedaría de esa manera. Bien. Ahora vamos a probar con otro ejercicio. Como se dan cuenta, bastante sencillo, muchachos. Y así son la mayoría de los problemas que tienes que desarrollar con esta guía. Problemas muy sencillos. Vamos aquí a revisar este ejercicio, el ejercicio segundo, que nos dice cuánto pesan 20 moles de azufre. Como te das cuenta, en el anterior ejercicio había que pasar de gramos a moles, pero en este hay que pasar de moles a gramos. ¿Sí? ¿De qué nos valemos? Tomamos el azufre, buscamos tabla periódica y haciendo las aproximaciones por exceso de efecto, nos da que el azufre son 72 gramos. Que ese es una mol de azufre. Que una mol de azufre son 32 gramos. Es lo que nos está diciendo la tabla periódica. Encontramos la masa atómica del azufre como 32, haciendo la aproximación exceso de efecto. Tomamos los datos de ingreso del problema. ¿Qué nos dice el problema? 20 moles. 20 mol de ¿quién? De azufre por factor de conversión. Entonces, voy a ir de moles a gramos, luego moles abajo. Un mol de azufre y abajo los gramos. Son 32 gramos de azufre. ¿Listo? Y se dan cuenta que cancelamos mol de azufre con mol de azufre. Y exactamente entonces, esto nos va a dar 20 por 32 nos da 640 gramos de azufre. Eso. Entonces, las 20 moles de azufre nos pesan 600 gramos de azufre. Ese es el caso 2, cuando nos están solicitando gramos a partir de moles. Vamos al casito 3. Aquí borramos, igualmente les queda la grabación, muchachos, ustedes ya saben, para que la puedan consultar el número de veces que sea necesario. Ruego el favor, muchachos, para que podamos nosotros hacer unas buenas explicaciones y podamos continuar con las clases en líneas. No compartan el link, porque hay algunos vándalos que comparten el link a personas extrañas y ahorita trataron de involucrarse en la clase 2 personas que eran extrañas y ellas no entran a las clases a hacer cosas buenas. Entran a insultar a los muchachos, a decirles cosas feas y muchas de las veces a interrumpir al profesor. ¿Ven? Entonces yo les pido ese favor, muchachos, de que entonces para que hagamos unas buenas clases, unas buenas explicaciones y continuemos con este proceso, no como un grado que me tocó sancionarlo porque le dieron el link a un personaje por allá
Y entonces, afortunadamente, fue casi a lo último que trató de dañar la clase. Entonces, me tocó a ese grado sancionarlo y no volverle a hacer reuniones. Pero sé que con este grado, que es muy juicioso y nos ha ido muy bien, las cosas nos van a salir bien. Ahora, podría preguntarse por, mire esto ahora, cómo viene. Moléculas en 600 gramos. El asunto es, en 600 gramos de sodio, ¿cuántas? Bueno, aquí esas no es moléculas, esos son átomos, porque estoy hablando de un elemento, ¿no? Entonces, ahí en la guía, por favor, la corrigen. Entonces, ¿qué cantidad de átomos están presentes en 600 gramos de sodio? Lo cual quiere decir, entonces, que si yo parto de 600 gramos de sodio, coloco el factor de conversión, 600 gramos de sodio, entonces, lo primero lo voy a pasar a moles. Entonces, mol arriba y gramos abajo. Una mol de sodio, ¿qué me pesa? Lo que me dice la tabla periódica. Con aproximación por exceso o defecto, está en la tabla periódica, 23 gramos de sodio es el peso de un mol de sodio. ¿Listo? Bueno, posteriormente, entonces, vamos ahora a pasar esto a número de Avogadro, porque es que nos están preguntando ya no por moles, sino por átomos. Yo sé que en una mol de un elemento, en átomos, ¿cuánto hay? Pues el número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23 átomos. Átomos. Bueno, átomos. Listo. Entonces, vamos aquí a cancelar. Gramos de sodio con gramos de sodio. Mol de sodio por mol de sodio. ¿Y qué nos van a quedar? Átomos de sodio. ¿Cómo se hace la operación, muchachos? 600 por 1 y luego ese resultado por 6 por 10 a la 23. Y todo ese resultado lo vamos a dividir entre las operaciones de abajo. Abajo a este le pongo 1, entonces 1 por 23, 23 y por 1 pues 23. Quedándonos en resumidas cuentas, 600 por 6.023 por 10 a la 23, dividido entre ¿quién? Entre 23. ¿Cómo hacemos ese dato esa operación en la calculadora? Pues yo digito el número 600, luego le pongo el signo por, luego digito el número 6.023, y esta es la parte que hay que tener cuidado. No le voy a colocar la tecla por 10, le coloco la tecla exponente. ¿Sí? Entonces, y si es de otro tipo de calculadoras, no le pongo la tecla exponente, sino coloco por 10 a la X. Son de esos dos tipos de teclas que puedo colocar. Y después de eso le digito el número 23. Ahí digito el número 23. ¿Listo? Después de eso le digo división. ¿Dividir entre qué? Entre 23. Y después sí la tecla igual. Entonces, muchachos, al hacer esa operación, les tiene que quedar en su calculadora 1,57 por 10 a la 23, porque son átomos. Entonces, si son átomos, son muchos, por eso va por 10. Entonces, tú colocas allá en la calculadora, te puede aparecer así, 1,57, y en la parte de arribita aparecería el ¿qué? El 23. ¿Listo? Eso entonces es más o menos cómo nosotros hacemos el desarrollo de esas actividades. Bien. Entonces, vamos a borrar acá para continuar con otro modelo de ejercicio. Entonces, recuerden que ya hemos trabajado 3 modelos de ejercicios. Primero, de gramos a mol. Segundo, de moles a gramos. Y el tercero, de gramos a átomos. Este cuarto tipo de ejercicio va a ir de átomos a gramos. Este que estamos haciendo aquí. La masa de 160 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ustedes pueden observar. Entonces, vamos de átomos a gramos. ¿Qué necesitamos para eso? Este dativo que tenemos ahí. El mol de oxígeno en átomos es 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y una mol de oxígeno me pesa ¿cuánto? 16 gramos de oxígeno, haciendo la aproximación por exceso o defecto. Como de costumbre, muchachos, para las conversiones, inicio por el dato que me da el problema. 160 por 10 a la 23. ¿Esos qué son?
átomos de oxígeno. Es que aquí nos está solicitando la... Bueno, ya listo. Es que no está con el lapicito. Ah, claro. Listo. Átomos de oxígeno. Por factor de conversión. Entonces, vamos a pasar estos átomos a moles. Una mol de oxígeno. Una mol de oxígeno. Ocupé mucho espacio ahí. Quería ver. ¿Cuántos átomos tiene? Todas las moles tienen un 6, una unidad de mol tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. Por, bueno, aquí coloco el por y continúa aquí en la parte de abajo. Entonces, date cuenta que átomos de oxígeno lo cancelé con átomos de oxígeno y estoy en mol, pero yo no necesito mol, necesito gramos, porque me está preguntando la masa en gramos. Cuando se supone que es en gramos de tantos átomos de oxígeno. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, ya sé que una mol de oxígeno me pesa ¿cuánto? 16 gramos. Entonces, yo puedo colocar, para cancelar estas moles de aquí que están arriba, coloco ahora moles abajo. Una mol de oxígeno, ¿cuánto me va a pesar? Pues 16 gramos de oxígeno. Y vamos a hacer las cancelaciones. Entonces, mol de oxígeno arriba se cancela con mol de oxígeno abajo y me va a quedar entonces el resultado. 160 por 10 a la 23 multiplicado por 1 y luego ese resultado multiplicado por ¿cuánto? Por 16. Después le digo igual y divido entre 6.023 por 10 a la 23. Ya saben cómo es que se digita en notación científica en la calculadora. Entonces, ese resultado nos tiene que dar totalmente en la calculadora 425.03 gramos de oxígeno. Para que lo puedan ustedes verificar, muchachos, allá en sus procedimientos. De manera que aquí hay varios ejercicios de prueba para que utilicen la calculadora y estén probando la notación científica y también estén probando el desarrollo de los ejercicios. Después vienen estas actividades de generación de calificación. Entonces, las actividades de generación de calificación son las siguientes. En primer lugar, las actividades del saber. ¿Qué hay que hacer? Explicar la diferencia entre mol y molécula. Muchachos, he visto mucha copia en los trabajos. Yo solicito encarecidamente el favor de que se trate de hacer un esfuerzo. Queremos aprender y queremos sacarle provecho a esta labor de aprendizaje, que no importa que sea remota, pero hagamos un buen esfuerzo. Entonces, muchachos, aquí buscamos, es que yo que quiero que el estudiante haga con este primer puntico, pues que no confunda en los ejercicios mol con molécula. Ya vimos que molécula, partícula más pequeña de un compuesto. ¿Y mol qué es? Mol es una unidad de agrupación. Por ejemplo, ahí les estoy ayudando un poquitico para que ustedes entonces tengan en cuenta esto, ¿ok? Y sobre todo que hagan una buena explicación. No, algunos chicos de pronto me llaman y dicen, profe, pero no encontré en el internet diferencia entre mol y molécula. Pues no, corazón, así como está no la vas a encontrar. Define qué es mol, define qué es molécula y tú analiza cuál es la diferencia entre los dos. ¿Sí? Es más o menos de ese estilo. Ahora, nos dice aquí, el segundo punto, explicar por qué si hay 114 elementos hay millones y millones de átomos. Acuérdate que un elemento es un conjunto de átomos iguales. No son sino 114 elementos. O sea que en la naturaleza encontramos 114 átomos diferentes, pero que cada elemento es una porción de átomos iguales. En un gramito de cada elemento encuentro una infinidad, millones y millones de átomos. Entonces, revisen esa diferencia. Hay una evaluación, muchachos, que se les activa ahorita sobre balanceo de ecuaciones por oxidorreducción. Ahorita las activo a las 10, ahí para que la contesten, más o menos hasta las 11. Entonces es de selección múltiple con única respuesta. Cada semanita va a haber una evaluación. La semana entrante hay una evaluación sobre este tema que es bastante sencillo. Entonces, para que la puedan contestar. Porque ahora en esta guía solicito que hagan resumen de la guía? Porque me doy cuenta que a veces no leen de qué se trata la guía. Algunos chicos, por ejemplo, me escriben, profe, ¿cuál es la clave de Classroom? Significa que ni siquiera han leído las claves de Classroom en la guía. Entonces,
estoy haciendo ese esfuerzo y aquí que me coloquen un resumen, pues con la única intención, muchachos, de que se haga una buena lectura de la guía. En este punto, muchachos, ruego tener mucho cuidado. Cada puntico son 2 puntos a la vez. Porque yo te pido, en este primer punto, las moles, o sea, vas a pasar de gramos a moles, ¿pero quién? Del nitrógeno, ese es uno. Y el otro es ¿para quién? Para el carbón. Entonces son 2 ejercicios, ¿sí ves? Lo mismo va a suceder en el segundo. Hallar la cantidad de moléculas presentes. Bueno, aquí no son moléculas, ¿sí? Estos son átomos. Entonces aquí tener en cuenta porque estamos hablando de elementos. Entonces, átomos, hay una pequeña equivocación en la digitación. Átomos en 450 gramos de ¿quién? Silicio, muchachos, ¿y quién? Y níquel. Son 2 ejercicios en uno. En el otro, igualmente, cantidad de la masa que pesan, 50 moles de magnesio y fósforo. Entonces son 2 ejercicios. Magnesio y ¿cuál? Y fósforo. ¿Sí? Ahora, en este otro último ejercicio, la masa de todos estos átomos ¿de quién? También son 2 elementos. Aluminio, ¿quién? Cloro. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presentes, muchachos, y no se vayan a equivocar. El grupo en general es un buen grupo, por eso me extrañé hoy que estén, que de pronto no falta quien le haya dado por ahí el link a personajes por ahí inescrupulosos, entonces por eso me extrañó que hubieran personas extrañas tratando de involucrarse en la reunión. Pero entonces este grupo siempre ha sido muy bueno y ha obtenido muy buenos resultados en química y también se dejó ver los buenos resultados en el primer periodo. ¿Ok? Listo, muchachos. No sé si hay alguna preguntita hasta el momento, chicos. Alguien que nos quiera compartir alguna preguntita. Revisen bien el procedimiento en calculadora que se tiene que hacer. Recuerden, muchachos, que lo posible, hagan sus ejercicios lo más honestamente que se puedan. Así se va a lograr el aprendizaje. Darcy, cuéntame, Darcy. Darcy, levantaste la mano. Darcy. Profe, sí es para una duda sobre cómo, si me explico otra vez cómo se digita en la calculadora del... Sí, claro, por supuesto. Nos quedan 4 minuticos, tiempo suficiente. Entonces, correcto, Darcy, puedes bajar la mano para que no quede indicado en la pantalla. Entonces, 6.023 por 10 a la 23. ¿Listo? Vamos a digitarlo en la calculadora. Tú colocas el número completo, 6.023, con las teclas de la calculadora. 023. ¿Sí? Y luego, aquí, la tecla exponente. En algunas calculadoras es la tecla de abajo, de las teclas de la última fila. Ahí vamos a encontrar la tecla que dice exponente. ¿Listo? Y después simplemente digita el número 23. ¿Listo? Ahí está digitado. ¿Ya? Puede suceder el caso, muchachos, que les aparezca una potencia negativa. Por ejemplo, 75 por 10 a la menos 2. 10 a la menos 12 ya es un número muy pequeño, ya no es tan grande, es pequeñito. Entonces, ¿qué hacemos? Digitamos 75 y luego pues la tecla por, pero no, perdón, no colocamos la tecla por, ponemos la tecla exponente. En algunas calculadoras es exponente, en otras calculadoras esta tecla es por 10 a la X. ¿Sí? En las calculadoras de más funciones es por 10 a la X y está prácticamente en el mismo lugar donde está la tecla exponente en la calculadora de 350 megafunciones, es la que aparece así, pero en la calculadora de 880 MP megafunciones aparece de esta manera. Entonces, listo, muchachos. Cuando tenemos aquí, entonces, un número negativo exponente, luego no vamos a utilizar el signo resta, sino utilizamos en una parte de la calculadora, en las teclas de la parte superior, vamos a encontrar una tecla, especialmente en el lado superior izquierdo, que es así, con el negativo metido ahí en esa parte, y ahí sí, entonces digito el número 2. ¿Listo, muchachos? Así es como lo deben digitar. Cuando ustedes en su calculadora aparece un número,
con potencia, por ejemplo, 6.023, generalmente después en un resultado, bueno, cuando ya le dan igual a la calculadora, aparece escrito de esta